digo con mucha humildad, en estos días he dejado que Dios pueda ministrar mi espíritu, pueda hablar a mi espíritu. Y creo que en esta mañana Dios en su simpleza, ¿no? Porque Dios es simple. A veces nosotros lo hacemos demasiado complejo, y Dios no es complejo. Dios es muy simple, y máxime cuando dejamos que Él nos trate, cuando dejamos que Él y esas manos tan especial de Dios que trabaje en nuestro interior. Realmente Él es especialista en poder cambiar no solo el estilo de vida, el pensamiento, la forma de ver las cosas. Y realmente lo que Dios ha hecho en estos 26 años que me volví a Dios, más que volverme a Dios, Dios me encontró en una madrugada donde estaba al borde del suicidio, me faltaba una materia para recibirme de linchera, y Dios me vio. Pude ver esa mano tan extraordinaria de Dios. Pude ver su silueta hablándome, su voz, pero esa voz no era voz de trueno, sino era una voz de Padre. Y eso hizo que me enamorara de Dios. Y Dios fue restaurando todas las cosas. No fue del día para la noche, o de la noche para la mañana. Yo pensé que iba a ser eso, pero en realidad no. En realidad fue un proceso. Dios trabajó conmigo muy fuerte, pero entendía que era el tiempo. Dios me llamó casi a los 36 años. Yo nací en esto, me crié en esto, pero no conocía a Dios. Pero cuando conocí a Dios, me di cuenta de que en las manos de Dios yo podía hacer cosas gigantescas. En las manos de Dios yo podía enfrentarme sea cual sea la situación. Y eso me ha hecho fuerte en estos años. Y en estos días yo escuchaba y me identificaba por algunas palabras que estos hombres de Dios soltaban aquí en este lugar, y yo digo, wow, Dios, esto es extraordinario. Es como que Dios parándose frente a mí me decía, David, escucha bien, presta atención a lo que voy a hacer contigo en las próximas horas, en los próximos meses y en los próximos años, lo que voy a hacer contigo. Por eso, cada vez que Dios nos reúne a esto que parece ser pequeño, pero frente a Dios, esto es grande, aleluya, esto es grande, y Dios se mueve de la manera que Él quiere. Él se mueve en la soledad, Él se mueve en la noche, Él se mueve en el torbellino, Él se mueve en el fuego, pero Él se mueve en el silbo apacible. Y esto es lo de Dios, esto es lo extraordinario de Dios. Por eso estoy sumamente enamorado de Dios, aleluya. Y nada me ha detenido en todos estos años, amén. Cuento esto para que me conozcan un poquito, y agradezco a Dios porque cuando me convertí en el año 94, en ese mismo año Dios comenzó a preparar cosas maravillosas. Conocí a la que hoy es mi esposa. Me tuve que bancar 7 años, pero fue bárbaro. 7 años que vamos a orar, que vamos a esperar que sea la voluntad de Dios. Y nos veíamos cada tanto, y yo le decía, a veces hasta para poder estar más tranquilo en mi conciencia, yo le decía, bueno, si Dios dice lo contrario, fue bueno haberte conocido, y que el próximo hombre que te conozca tú puedas ser feliz. Y yo, como en el colectivo de regreso, yo vivía en la ciudad de Bahía Blanca, ella vivía en la ciudad de Cutralcó, provincia del Neuquén, y nos veíamos cada tanto y éramos vigilados por los pastores. No querían esto, pero bueno, Dios fue mucho más allá. Dios se encarga de hacer todas las cosas, y yo decía, Señor, me duele, pero si la tengo que soltar, aquí está. Pero un día Dios nos dijo,
ustedes están en mi propósito. Y aquí estamos. Gracias a Dios. No ha sido fácil. Nos casamos ya con 44 años, pero nos ha dado el Señor hijos espirituales maravillosos y ha pasado mucha agua por debajo de este puente. Hoy ya tengo casi 62 años, no parece, pero están ahí. Eso sí que son inamovibles. Y en esta mañana, después, si tenemos la oportunidad, vamos a cantar con mi esposa. Lástima que yo soy izquierdo para tocar, pero vamos a ver si lo podemos hacer, si no lo vamos a cantar a capela, amén. En esta mañana yo quiero tomarme unos minutos. Yo sé que ya es el mediodía y yo sé que ya algunos estarán pensando en el churrasco o en esa empanada, porque venir a Salta y no comer empanada es como ir a Italia y no ir al Vaticano, una cosa así, ¿no? Estaba en estos días porque el apóstol, cuando hicimos este congreso en la ciudad de Santa Elena, para mí es un honor poder llevarlo y y estar ahí al lado de él, porque él me ministra aún en el silencio. Y lo digo y él sabe muy bien. Nos conocimos en un momento muy lindo que nos dibujaron que era Lucas Marque. Estábamos en Río Tercero con mi hermano. Vengo de un trabajo del norte de Formosa y me dice: este fin de semana está Lucas Marque aquí en Río Tercero. Yo le dije: wow, estos son unos gigantes en Dios, esto no hay que perderlo. Y bueno, nos anotamos, pagamos y bueno, estuvimos ese domingo. Y era Lucas Marque, pero ese Lucas Marque no llegaba. Me acuerdo que el que dirigía las reuniones no sabía más que cantar, se le había acabado todo el repertorio. Y de pronto dice: bueno, gracias a Dios está llegando el siervo de Dios. Me doy vuelta así, yo le digo a mi hermano: estamos en el lugar equivocado, amigo. Me dice: ¿por qué? Porque si ese es Lucas Marque, no. Venía de una camisa cuadriculada, con un portafolio. ¿Se acuerdan de los portafolios que mamá y papá nos compraban, esos de cuero grandote? Bueno, y una Biblia Thompson debajo del brazo. Él no se acuerda, pero yo me acuerdo como si fuese hoy. Una camisa cuadriculada, el pelo un poquito más largo, o claro, un poquito más joven también. Yo digo: wow, ¿y esto? Pero después que nos empezó a ministrar, yo dije: wow, esto es lo que nosotros necesitamos. Y quedó eso. Por muchos años nos dejamos de ver, pero quedó eso tan lindo en esa brevedad de la charla que tuvimos junto con mi hermano y con el apóstol Daniel. Fue algo que marcó en mi corazón y en mi espíritu. Y después de muchos años nos volvimos a reencontrar, y creo que ya es el tercer o cuarto año que él está, 4 veces ya ha estado con nosotros ahí en Santa Elena, y ha sido de gran bendición. Amén. Voy a empezar esta mañana con algunos detalles que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es una historia de vida. A mí me encantan las historias de estos grandes hombres de Dios que compitieron frente a situaciones, a adversidades, a problemas, a situaciones. Y voy a comenzar al revés, voy a comenzar desde el final al principio. Siempre los predicadores comienzan desde el principio para llegar al final. Voy a comenzar desde el final para empezar en el principio, para que podamos entender algo muy interesante en la vida de estos hombres, que el lado oscuro del corazón que ha existido en estos hombres, pero que un día entendieron que si no se liberaban de ese lado oscuro de su corazón o de sus historias vividas, nunca podrían alcanzar grandes éxitos. Amén. Acompáñame por favor en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16. Voy a hablar ni más ni menos que el amado de Israel, el cantor de Israel, que se llama David. Me identifico mucho con este hombre. No quisiera ser como él. Pero hay cosas muy interesantes en la vida de David. Y estos días en Santa Elena yo escuché al apóstol nombrar un salmo, y ese salmo fue dado en varias oportunidades. 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 Y ese salmo f
comencé a ver algunas cosas, algunos detalles. Y yo dije, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo hable, Señor, abre mis entendimientos y mi espíritu para que yo pueda compartir con tu iglesia allí en la provincia de Salta. Versículo 1, todos conocemos la historia, versículo 1 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, y habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí, Jesí en otras versiones, de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 3: y llama a Jesí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Jesí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amén. Ahora, todos conocemos la historia. Ahora yo quiero que usted me acompañe al cántico de los Salmos, el Salmo 51, porque aquí comienza la verdadera historia de un hombre conforme al corazón de Dios. Wow, y esto es interesante, conocer a un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, para que ese hombre fuese hecho conforme al corazón de Dios, tendría que tener algunas particularidades muy importantes. Era un hombre que se dejó llevar por Dios. Bien, y aquí comienza. Vamos a vivir una de las grandes historias en esta mañana. Cántico 51, el párrafo 5, dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¡Wow! Esto es extraordinario. David, el cantor de Israel, el hombre que dedicó muchos salmos para él y contando su propia historia. Me encantó lo que hizo el pastor Esteban, hacer la canción para su hijo, como diciendo: mi hijo está cantando esta canción, mi hijo está celebrando esta canción. Todavía no hay nada, es un proyecto, hay una palabra. Pero esto es lo que hacía David, el rey David, el futuro rey. Pero el futuro rey de Israel tenía algunos problemas. ¿Sabe? Lo que le está diciendo él aquí no es simplemente un párrafo de un poema o de una canción. Lo que David le está diciendo a Dios es una verdad indiscutible. Algo que muchas veces nosotros lo hemos leído, yo he leído muchísimas veces, pero después cuando comencé a escuchar y a ver las cosas, yo dije: aquí hay algo interesante para descubrir, porque nadie llega a donde llega si no hay una limpieza profunda en su ser. Hay cosas que debemos limpiarnos, y lo que le está diciendo David a Dios, le está diciendo, punto 1, en el primer cántico le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí, en el cántico 5, en maldad he sido formado. Ahora, para poder entender este cántico, vamos a tener que ir a otro cántico más, que es el cántico 69. Si me acompañan, vamos a ver. Yo sé que algunos de ustedes están muy expectantes, y yo también estoy expectante, crea que así. El cántico 69, mira,
El Cántico 69, el párrafo 7 y 8 dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. ¡Wow! ¡Qué interesante que es esto! Hay un David que está descubriéndose delante de Dios. Hay un David que le está manifestando lo que él es. Y según la historia dice que Jessé, su padre, no lo tenía en cuenta. Por eso leímos primero el capítulo 16 de Primera de Samuel, para que podamos entender por qué él no estaba en los planes cuando fue llamado Jessé y sus hijos. ¿A dónde estaba David? ¿A dónde estaba David? David, por ser el menor, él estaba cuidando las ovejas de su padre. Porque él tenía alrededor más o menos de unos 24 años aproximadamente. El sueño de David tenía dos sueños extraordinarios. Uno de los sueños era ser soldado del ejército de Saúl. ¿Y por qué no estaba incluido? Qué gran pregunta, ¿verdad? Si los hermanos le dijeron: nuestros padres tienen pocas ovejas, prácticamente está endeudado, nuestro padre está en la lona, en otras palabras. David fue un hijo bastardo. David no estaba incluido en el proyecto de Jessé. Según dice la historia, de que hubo una separación entre él y su esposa. Y en aquellos tiempos era natural de que los hombres, como eran hombres, podían tener una noche de placer con una prostituta. Y esto es algo natural. Porque si nosotros leemos las historias de Jefté, por ejemplo, Jefté fue un hijo de una prostituta. Y cuando la Biblia dice que cuando él creció, sus hermanos fueron y le dijeron: te vas a tener que ir de aquí, porque nosotros no vamos a compartir nuestra heredad de nuestros padres contigo. Me encanta Jefté porque tuvo una capacidad extraordinaria, y esos son los que evolucionan en el tiempo. No ven el problema, no ven la dificultad. Lo que ellos están viendo es que del otro lado de la dificultad van a obtener grandes victorias. Aleluya, aleluya. Hay un David que está apasionado por Dios, porque él decía: en lo secreto, en el lugar oscuro, me entretejiste en las entrañas de mi madre. En el Salmo 1, él tiene cánticos maravillosos. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Hay un corazón guardado, hay un corazón que se deleita en Dios, pero hay una historia de vida en ese David que él necesita desahogarse. Él necesita un padre, él necesita ese creador, ese Dios al cual él sabe que lo va a poder sacar de esas profundidades. Lo mandan a cuidar las ovejas de su padre. Hay un pasaje que dice: y desde el monturo me sacaste. Lo que le está diciendo a Dios no es un pequeño verso nada más, no es un párrafo de una canción. Le está diciendo: vos me sacaste de allí, yo no era nada, no tenía identidad, porque extraño fui para los hermanos, para mis propios hermanos. ¿Qué significa esto? Extraño significa extra. Él no está, no sé, uno de los pastores creo que hablaba, Esteban me parece que fue, dijo: no estaba, ¿en qué? No estaba en el pensamiento de mamá y de papá. David no estaba en el pensamiento de Jessé. Jessé intentó ocultar a David, ocultó lo inocultable. Había un hombre que aprendió a amar a Dios. Y sabe, si hay algo más maravilloso en Dios, es que Dios nunca te ve en el pasado, Dios no te ve en el presente, Dios siempre te ve en el futuro. Dios te ve en el futuro.
Esa es la capacidad de Dios. Esa es la capacidad de Dios. Y alguien dijo algo que hemos aprendido: Dios lo que siempre ve es propósito, no ve gente, es propósito. Y me parece correctísimo. Dios lo que estaba viendo era propósito. Dice: yo de allá te voy a sacar, quédate tranquilo, David. Hay un tiempo, nada más, hay una preparación, hay un trámite que yo estoy realizando. Pero en tanto y en cuanto Dios estaba realizando ese trabajo y esa elaboración del próximo contrato que Dios iba a hacer con David, David estaba pasando lo peor de su vida. Porque David no tenía calzado, porque David era un hijo bastardo. David no tenía identidad. No sé a quién se le ocurrió. En la Biblia nunca se mencionó el nombre de su mamá. Y eran hombres extraordinarios, hombres que tenían capacidades maravillosas. Pero David fue menos que un criado. David nunca pudo comer con sus hermanos, él nunca se pudo sentar en la mesa con su familia. ¿Sabe por qué? Porque él era un bastardo. Él comenzó a vivir lo peor de sus días. Pero David nunca habló mal de sus hermanos, porque si vemos allá en la cueva de Adulán, los primeros que llegan, ¿quién son? Papá y sus hermanos. ¿Sabe qué? Para lo que viene en tu vida, Dios va a tener que hacer una limpieza profunda. ¿Para qué? Para que nunca te olvides de donde Dios te sacó. Para que perdones, porque si hay algo que muchas veces a nosotros nos frena, es el perdón. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros pensamos de que nosotros somos las personas que tenemos razón de poder tener actitudes frente a esas situaciones. David cuidaba las ovejas de su padre. Y en tanto y en cuanto él cuidaba la oveja de su padre, él siempre honró. Y se cuenta, dice que la historia, David siempre cuidó las ovejas de su papá. ¿Por qué? Porque cuando venía un león, él iba y lo mataba, lo destrozaba. Se ve que amaba a papá Yesí. ¿Cómo lo miraría David a Yesí o a Isaí? ¿Cómo lo miraría? ¿Dónde está? No tenía identidad porque miraba la casa de su mamá y se nota de que esa mamá había tenido más hijos o había formado una nueva familia, pero él estaba en el medio. Él no usaba calzado. Él tenía dos sueños. Primero dije, ¿cuál era? El ser soldado del ejército de Saúl. Y segundo, de comer queso. Porque cuando él llegó, porque Dios no pudiera haberlo llamado y haberlo escogido si él se hubiese comido el pan y el queso que no le correspondía, porque él no tenía derecho. Él no tenía derecho. ¿Por qué? Porque era el nene de los mandados. Llévale a estos a tus hermanos. Y allí iba. En el día de que sus hermanos, ¿a dónde estaban sus hermanos el día que ellos se tuvieron que presentar frente al primer ministro Samuel? Porque era el primer ministro. El pueblo se quedó convulsionado. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el primer ministro? ¿Qué está haciendo el profeta de Dios aquí? Algo se trae entre las manos. Dios ya se había provisto. ¿Sabe? Hay algo interesante en nuestras vidas. El día que Dios nos eligió, antes dice que las manos de Dios nos entretejió, y mientras Él nos entretejía, aleluya, no importa de dónde viene, de qué sociedad pertenece, si es la alta, la media o la baja. Lo importante es que el día que estabas siendo hecho y formado por Dios, ya Dios te había elegido, aleluya. Dios te había elegido. Dios estaba viéndote que eres un campeón. Dios te estaba viendo donde vas a estar en los próximos meses o en los próximos años. Aleluya. Nadie va a poder alterar lo que Dios quiere hacer contigo. Dios lo veía como rey, pero David se veía como menos que un criado. Menos que un criado. Por eso el hijo pródigo, cuando está allí cuidando a los cerdos, él dice:
me levantaré, iré a la casa de mi papá y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, porque los jornaleros vivían mejor que él. ¿Sabe? David tenía que ir a limpiar la casa, según la cultura judía. Y cada vez que el padre llamaba a David no entraba como a veces entramos nosotros a la casa, ¿vio? Entramos, abrimos la heladera, David no tenía derecho. Cada vez que Jesí llamaba, los criados le decían: David, tu padre te llama. Y David decía: ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que hice de malo ahora? Y él se presentaba. David nunca pudo ver el rostro de su padre. Cada vez que él llegaba, se inclinaba, le decía: sí, Señor. Sí, Señor. ¡Wow! Él aprendió la humillación. A veces tenemos que aprender a ser humillado para ser exaltado. Amén. Aleluya. David estaba ahí como un bastardo, pero Dios lo veía como un rey. David deseaba comer con sus hermanos, pero sus hermanos lo odiaban, porque cada vez que lo veían a David, veían la cara de una prostituta. Cada vez que lo veían a David, era para que ellos se alteraran. David tuvo que ir a buscar a sus hermanos. David tuvo que ir allá, al campamento. Y no fue una sola vez, fueron varias veces. Y David cada vez que él estaba ahí, cerca de ese campamento, él decía: me hubiese gustado ser soldado de Israel. ¿Sabe cuál es el pensamiento de Dios? Estoy segurísimo, ¿no? Cuando él pensaba lo crónico de su vida, Dios decía: hey, David, no vas a ser soldado, vas a ser capitán. Vas a ser el rey, David. Quédate tranquilo. Pero quédate tranquilo en el proceso. ¿Quién se queda tranquilo en el proceso? ¿Quién se queda tranquilo en el proceso? En el año 94, cuando me convertí a Dios, yo era un don nadie. Porque yo solo sé, mi esposa y algunos amigos saben de mi historia triste y dolorosa. Porque lejos de Dios uno despilfarra y uno hace tantas cosas que después es como la estela de los aviones. Eso te van a seguir por vida. No te olvides de eso. Si hay jovencitos aquí, piensen primero antes de hacer lo incorrecto. Porque después, cada vez que te levantes, eso lo vas a tener aquí. Porque eso no se va a ir. Eso no se va a ir. Eso va a estar ahí como señal, como diciendo: si vuelves, vos sabés lo que te puede pasar. Me convierto a Dios. Yo dije: Señor, prepárame un lugar a donde me puedan recibir. Porque vos conocés mi historial, oh Dios. Llegué a un templo pequeño de un pastor brasilero, que en ese momento yo le dije: usted es mi papá. Había perdido en el año 90, había perdido a mi papá con muy temprana edad, 58 años, un hombre muy joven. Y nos quedamos medio como desamparados. Estábamos trabajando en esa época con mis hermanos, y bueno, nos pasó un montón de cosas que no tengo el tiempo de contar. Y bien, me convierto a Dios y comienzo a buscar a Dios, y comienzo a buscar a Dios. Me acostaba a dormir y yo sentía la mano de Dios diciéndome: es el tiempo de búsqueda, es el tiempo de oración. Así que yo, con la luz apagada, me bajaba despacito y me ponía a orar, y yo decía: bueno, ya es suficiente. Me levantaba otra vez y me quería acostar, y Dios me decía: no, vamos, hay que recuperar tiempo perdido. Yo digo: ¿cómo es ese tiempo perdido? Medio como difícil, ¿no? Recuperar tiempo perdido. Pero yo me empecé a inundar en Dios, me empecé a buscar de Dios. A los 15 días, el pastor me dice: David, yo quiero que acompañes a los músicos. Yo tocaba un poco el acordeón y toco un poco la guitarra, ¿tá? Y así comencé. Allá en el mes de marzo, Dios comenzó a hablar conmigo: te sacaré de esta ciudad, te sacaré de esta ciudad. Yo digo: ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar?
Yo tengo un mal prontuario, Dios, demasiado. Déjame allá en el último asiento, Dios. Dios me decía, te voy a sacar de esta ciudad. Y Dios comenzó a revelarse en el libro de Nehemías. Comencé a leer todo el libro de Nehemías y me apasioné por ese libro, me apasioné por el personaje. Yo dije, wow, hay algo interesante aquí, algo que voy a seguir descubriendo en todo este tiempo. Así que en el mes de junio comenzaba el Mundial de Fútbol y Dios me dice, ahora es el tiempo. Día lunes por la mañana, muy temprano, me fui a la casa de mi pastor. Él estaba durmiendo, le fui un problema a mi pastor, porque yo era el único que le iba a las 3, las 4 de la mañana a golpearle la ventana de su casa para que me pasara la llave del templo, porque tenía que ir a orar. Y Dios me decía, allá, la casa, mi casa. Yo un día le dije, pastor, perdóname. Me dijo, no, David, si todos mis hijos hicieran lo que tú estás haciendo ahora, esto sería extraordinario. Y así fue. Un día lunes llegué a la casa de mi pastor y le dije, pastor, ¿sabes? Estoy teniendo un problema. Me dice, ¿qué pasa, David? Le digo, Dios me está llamando. Hay una ciudad muy fuerte que está en mi corazón. No entendía demasiado lo que me estaba pasando. Y mi pastor me miró y me dijo, ¿cuál es la ciudad? Yo le dije, mira, es Viedma, Río Negro. Un hombre se levantó y comenzó a llorar, se arrodilló y dijo, gracias, Señor. Hace 4 años que vengo orando para que tú levantes un varón para esa ciudad. Yo dije, si soy yo, aquí estoy, bienvenido sea. No puedo seguir luchando contra Dios. No puedo seguir luchando contra Dios. La primera cosa que me dijo David, no tenemos ayuda. Yo dije, no se haga problema. Segundo, no quieras alquilar ningún salón porque no podemos ayudarte, no tenemos dinero. Yo dije, quédese tranquilo, pastor. En aquella época me fui con poco dinero en mi bolsillo, me tomé el tren porque no me alcanzaba el dinero para el pasaje del micro. Me fui con 2 valijas que eran 2 cajitas de masita criollita, no llevaba masita adentro, llevaba mi ropa, llevaba mi acordeón y mi guitarra. Llego a las 6 de la tarde en el tren. Me paré en el andén y yo dije, ¿y ahora qué hago? De pronto yo escucho a alguien que viene por el andén vendiendo tortas fritas, vendiendo pasteles y rosquita. Y cuando se para cerca de mí, a unos metros, él levanta su mirada y me dice, ¿vos no sos fulano de tal? Yo dije, sí. Me dice, ¿no te acordás de mí? Le digo, no me acuerdo muy bien, pero no me es extraño. Me dijo, ¿sabe qué estás haciendo aquí? Ahí yo le conté lo que Dios había hecho conmigo. Yo vuelvo a la historia. Lo que Dios había hecho conmigo. Y me dijo, ¿sabe? Hace 3 días mi mujer no quiere saber nada de Dios. Pero hace 3 días ella se levantó y me dijo, tuve un sueño anoche que me conmocionó y no pude dormir después de ese sueño. En ese sueño yo escucho una voz que me dice, de aquí a 3 días estará llegando un señor aquí a esta ciudad, es mi siervo y quiero que le prepares un lugar porque lo vas a hospedar todo el tiempo que sea necesario. Él viene para hacer una grande obra en esta ciudad. Cuando él me está diciendo esto, yo digo, wow, esto es extraordinario. Lo que me está pasando, digo, esto es para hacer una película. Yo digo, Señor, me tocaba y yo digo, wow, esto es extraordinario. Me dice, te está esperando, vamos a casa. Yo dije, bueno, vamos a tomar un taxi, ¿vio? No, taxi nada. Él puso las cajitas arriba de su bicicleta y yo con el acordeón y la guitarra y otras cositas más. Nos hicimos casi como 4 kilómetros, pero yo estaba tan feliz que no vi pasar esos 4 kilómetros para llegar a su casa. Cuando llegué ya tenía todo preparado y así comencé a vivir los mejores de mi día. ¿Tá? Y en otra oportunidad voy a seguir contando. Ahora, David está en un desierto. David está en una desolación. David es diferente a todos sus hermanos. Y está en la Escritura, él es diferente a todos sus hermanos. Es más pequeño. En la traducción al portugués dice que él era rojizo. Y según las historias hebreas o judías, dice que él era rojizo, él era medio colorado, él era diferente. Ahora, me llama la atención, por eso yo dije, Señor, ¿qué lado oscuro de la vida de David?
pudiéramos entender que Él, cuando Él está diciendo en el Cántico 32, confesaré todas mis transgresiones, dije al Señor, ese verdor se volvió en sequedad de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste las maldades de mi pecado. Él está llevando el pecado de la iniquidad. Él es parte de ese proceso. Él no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver, pero lo está llevando sobre sus espaldas. Y eso ejerce un poder tremendo en el mundo espiritual. Algo que nosotros necesitamos despojarnos. ¿Me entiende? Algo que nosotros necesitamos despojarnos. Y en esta mañana yo siento decir algo a través del Señor, que sin lugar a duda aquí hay un mover del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. ¿Sabe? Después de algunos meses o años, un día el Señor me despierta y me dice, quiero que llames a tu madre. Yo dije, ¿y por qué querés que yo llame a mi mamá? Dice, porque hay cosas que vas a tener que arreglar con tu madre. Yo le dije, Dios, está todo bien, está todo ok con mamá. Me dijo, no, hay cosas que vamos a tener que arreglar. Llamé a mamá y nos pusimos a hablar horas y horas y horas. Y comencé a descubrir un montón de cosas de lo que era la vida de mamá, por qué mi mamá había sido como había sido. Y así fue, empezamos a hacer toda una limpieza. Desde ese día me arrodillé y yo le dije, mamá, yo quiero que me bendigas, yo quiero que tú abras los cielos para que esa bendición de Dios fluya sobre mí. Y así fue, aleluya. Después que mi mamá oró por mí, realmente hasta hoy las bendiciones de Dios no han parado, y yo creo que seguimos por más. David estaba ahí en el montón. David era parte de una historia. Jessé no lo tenía en cuenta. El día que Samuel llega a Belén, dice, quiero que venga Jessé aquí, que venga él. Y después de hablar, porque si bien hay mucha abreviatura en la Biblia, en esos pasajes, hubo todo un protocolo, hubo toda una preparación, porque había que santificarse. No era así nomás decir, bueno, ya estamos y entramos. No, había toda una preparación. Y eso pasaron varios días. Ahora, ¿a dónde estaban? ¿A dónde estaban los hijos de Jessé? ¿A dónde estaban? Estaban en el ejército. Estaban allá con Saúl. Y allá fue David. ¡David! ¿Qué hice ahora? David, anda a buscar a tus hermanos. David no preguntó, ¿y en qué caballo voy? ¿O en qué mula voy? David tuvo que salir corriendo. Y David corrió y corrió y corrió y corrió. No sé cuántos kilómetros, no sé cuántos días. Pero David fue allá donde estaban sus hermanos. Y allá lo trajeron. En lo oculto, lo trajeron a sus hermanos. Porque Saúl no tenía que saber que Samuel estaba en Belén. No tenía que saber. Allí se preparó, en el secreto. Pero como Dios es tan maravilloso, Dios un día dice, me cansé de los secretos, ahora te voy a revelar en público. Ahora viene el tiempo. No importa el proceso. Lo importante es saber que Dios está allí. Que Él está ahí y te ama tanto, 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 que Él no te va a dejar hasta que no esté concluida su obra completa dentro de ti. Allá vienen los hermanos. David no entendía nada porque David tuvo que volver otra vez a las ovejas. Y allí se habían santificado y comenzaron a pasar. Y todos conocemos la historia. Cuando pasó el primero, Samuel dijo, wow, este debe ser el hombre. Por primera vez Dios dice, vas a hacer lo que yo te digo, Samuel. Acá se acabó. El pedido del pueblo se acabó. Ahora comienza mi tiempo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya me he escogido del que va a ser el próximo rey. Con defectos y virtudes. Dios se había escogido a un hombre conforme a su corazón. Ahora, ¿por qué dice conforme a su corazón? Porque David había aprendido a ganar el corazón de Dios. Él tenía la capacidad de humillarse cuando se tenía que humillar. Él tenía la capacidad de reconocer cuando tenía que reconocerse.
y él vivió en el silencio. David nunca alteró el trabajar de Dios en su vida. Los salmos hablan de un gran hombre de Dios que aprendió a conocer a Dios. El lloro puede durar una noche, mas al amanecer viene la victoria. Él sabía conocer. Jehová es mi pastor, Él no me falta. Él no me falta. Él está en el control de todas las cosas. Dios sabe el momento. Yo sé de lo que le estoy hablando. Comencé a trabajar en el ministerio y cada vez que me reunía con los pastores siempre, el que predicaba me miraba a mí y me decía, este mensaje es para vos, y ahí me soltaban. Y yo decía, Señor, y me quedaba en silencio, esperé el momento. No fue fácil. Año 94 hasta el 2001. Ahí celebramos nuestro casamiento con mi esposa y nuestro pastor dice, ahora sí, ahora te vamos a entregar una obra. Después de 13 años aproximadamente, me reconocieron en el pastorado. 13 años. El día que oraron por nosotros, los hermanos de nuestra congregación venían, nos abrazaban, lloraban. Y me decía, pastor, ¿usted no llora? Le digo, ya lloré demasiado. Ya lloré demasiado. Yo ya lloré en el silencio. Yo sé lo que pasará el desierto, pero siempre sentí la compañía de Dios, de mi papá a mi lado. Yo sé lo que es no ser reconocido. Yo sé lo que es pasar por encima. Yo sé todo eso. Por eso me identifico muchas veces con el rey David. Porque David se tuvo que aguantar. ¿Sabe qué? La cultura judía es una cultura terrible. Es la cultura que a veces es el menosprecio que ellos tienen cuando usted no es parte de una familia, de un grupo. Lo hicieron con Jefté, pero Jefté se fortaleció, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él sabía que en algún momento él podía ser de ayuda a sus hermanos. Y me encanta porque Jefté no tenía rencor contra sus hermanos. David no tenía rencor contra sus hermanos. Tampoco se justificaba de algún modo, pero le estaba diciendo a Dios, ¿sabe? Yo no estaba en la lista. Me metiste aquí en esto. Ahora solo tu mano me va a sostener en el tiempo. La cultura dice que sus hermanos lo escupían. Es feo, ¿no? Que no te valoren, que tu voz no tiene voz ni voto. No importa que tu voz no tenga crédito hoy, pero prepárate, porque Dios te está preparando, porque un día tu palabra va a tener crédito. Pasaron muchos años. Si es para Dios, sea para Dios. Muchos años pasaron, pero David estaba ahí. Cuando los hermanos comenzaron a pasar y Dios le decía, este no es, 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 este no es. Ahora venía la pregunta del millón. Jesús nunca pensó la vergüenza que le iba a pasar. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado en algún momento. Si estás en el proceso de gracias a Dios, y el proceso comienza de adentro para afuera, está buenísimo el video que vimos al principio del Congreso. Hay un proceso. Dios te está purificando en estos días y Dios lo va a seguir haciendo. Cuando vuelvas a tu casa, Dios va a seguir hablando contigo, va a seguir tratando. Porque para lo que viene vas a tener que estar preparado. Ahora la pregunta era, el primer ministro que le pregunte a Jesí, Isaí, ¿son estos tus hijos? Me imagino que estaba peor que yo cuando entré aquí. Ya temblaban todas las carretillas, las piernas. ¿Y ahora? ¿En qué lío estoy? ¿En qué lío estoy metido? ¿Cómo
sabe este hombre? ¿Cómo sabe que si no son esto, ¿para qué todo este protocolo? Dios es extraordinario. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿David no se santificó? ¿Dónde estaba David? David estaba santificado desde el día que fue concebido, fue apartado, fue consagrado, porque para hacer lo que David hizo y permaneció en el propósito es extraordinario. Él tuvo fallas, sí, con Betsabé, sus hijos, pero ¿sabe qué? Yo lo veo un hombre de roble, un hombre que tuvo una posición tremenda y correcta delante de Dios. Cuando tuvo que humillarse y reconocer, lo hizo. Por eso Dios dice, este es el hombre que yo estoy buscando para Israel. En Israel, David es más conocido que Mahoma y que Jesús. Él es venerado y todos los sábados en las sinagogas celebran y cantan los salmos de David. ¡Wow! Se transformó en el padre de una nación. Un hombre le dijo a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía? Solo revelación. Solo revelación. Escribe tu propia historia. Amén. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque una mujer paraguaya, y ya voy terminando, una mujer paraguaya, hace muchísimos años, con sus 8 cachorros, decidió salir del Paraguay, de la ciudad de Villarrica. Con Esteban casi terminamos medios parientes. Qué lindo eso, ¿no? Decidió irse y salir de su patria y venir a Argentina. Yo tenía una tía mía que ella se había adelantado y ya estaba trabajando con un juez en la ciudad de Posada, Misiones. Y cuando ella le está contando la historia a su patrón, le dice, trae toda tu familia argentina y le vamos a hacer todos los documentos argentinos. Y así fue. Pero había un propósito más extraordinario. Por eso Dios nunca te ve en el pasado, Dios no te ve en el presente, Dios te ve en el futuro. Ahora, mi abuela se viene con todos sus cachorros, todos documentos argentinos. Mi abuela se convierte al Señor. Y se convierte todos mis tíos, todos mis parientes, se convierten al Señor. Y comienzan a servir a Dios. Pero la vida los comienza a desparramar, uno por un lado, otro por el otro. Pero quiero celebrar en esta mañana la vida de mi abuela, doña Hilaria, que se enamoró tanto de Dios, tanto de Dios, tanto de Dios, que ella nunca me regaló un caramelo, ella nunca me traía regalos, pero ella me dijo algo que es innegociable. 2, 3 de la mañana mi abuela se levantaba a orar. Se levantaba a orar. El poder de la oración. Y comenzaba a orar y a buscar a Dios. Era una mujer que se proyectó en el futuro, porque ella decía así, Señor, aquí están mis hijos son los apóstoles. Yo decía, ¿apóstoles? Pero le estoy hablando cuando yo tenía 12 años, 11 años escaso. Ya mi abuela hablaba de apóstoles. Señor, serán profetas, serán evangelistas. Mis nietos, Señor, serán cantores. Me encantaba cada vez que mi abuela venía. Yo le daba mi cama a mi abuela. Y yo ponía un colchoncito al lado de ella porque yo sabía que a las 2, 3 de la mañana mi abuela se levantaba a orar y escuchar las oraciones de mi abuela era fantástico. Por eso estoy aquí. La fe no fingida, le decía Pablo a Timoteo. Vos sos la revelación, Timoteo. Vos estás aquí, ¿sabe por qué? Porque alguien te metió. Yo estoy aquí, ¿sabe por qué? Porque mi abuela Hilaria nos metió. Nosotros hoy somos 240 primos legítimos, primos directos, que estamos al servicio completo de la obra del Señor. ¿Valió la pena o no valió la pena? Claro que vale la pena. ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Yo sé que mi abuela no escucha, ni mi papá tampoco, pero hay muchas veces que yo me levanto y le digo, doña Hilaria, gracias,
gracias porque me metiste en esto. Porque lo que he aprendido, amar a Dios. Jessy, ¿todos estos son tus hijos? Me imagino que hubo un silencio en esa sala, no sé cuántas personas habrían. Había un silencio. Me dijo Jessy, ¿qué? ¿Digo o no lo digo? Hey, psst. Jessy, ¿todos estos son tus hijos? No, tengo uno, que es el menor y está cuidando las ovejas. Es lo único que sabe hacer y estoy parafraseando. Sabe tocar el arpa y se pasa todo el tiempo tocando el arpa. Allá está. Lo único que sabe hacer es llevarle el queso y llevarle el pan a sus hermanos. Y nunca se comió un pan ni nunca se comió un queso. ¿Sabe lo que es sentir? A mí me encanta, no sé a usted, el queso y el salamín, ¿viste? Senté, hoy, mi Dios, cortar una rodajita. ¿Quién no hubiese hecho? Pero David no le era permitido tocar lo que no era suyo. Dijo, sí, tengo uno allá. Está, es el menor. Encima no se parecía a él. No se parecía a ninguno de sus hermanos. Habrá dicho, ¿y ahora en qué lío estoy? Samuel le dijo, traédmelo. Traédmelo. Presta atención a esto. Y esto es profético. Y termino con esto. No nos sentaremos en la mesa. No nos sentaremos en la mesa hasta que Él no esté aquí. Hasta que Él no esté aquí. Después que hagamos todo, nos vamos a sentar en la mesa. Y lo llaman a David. ¡David! Me imagino que habrá sido así. En ese desierto la voz iba. ¡David! Habrá dicho David, ¿y ahora qué macana me mandé? ¿Qué pasa? Los criados fueron a buscar a David. ¡David! Tu papá te llama. ¿Qué hice ahora? No sé, pero tu papá. ¿No lo llevaron a la peluquería? ¿No lo bañaron? Qué detalles importantes, ¿no? No lo bañaron, no fue a la peluquería. Lo metieron como estaba. No había tiempo para nada. Porque cuando Dios quiere hacer, por eso cuando Jeremías, Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿qué es lo que ve? Dijo, yo veo una vara de almendro que está reverdeciendo. Le dijo, bien ha visto porque yo apresuro las cosas. Estamos en el tiempo que Dios va a apresurar las cosas. Lo que a ti te parece que va a tardar años, no, aleluya. Lo que te parezca que va a pasar años, no, dice Dios. Este es el tiempo, apresuro el tiempo, aleluya, porque estoy pronto para volver, pronto para regresar. Los míos los llevaré conmigo a mi gloria, me tomaré a mí mismo, aleluya. Llega el tiempo, celebra tu victoria, ya no vas a estar más en el anonimato, vas a estar sentado en la mesa del Rey. Vas a estar sentado en la mesa del Rey, y en la mesa del Rey no hay defectuosos. No hay defectuosos en la mesa del Rey. Si no, pregúntale a Mefibosé. Lo trajeron a David y dice la Biblia que cuando él llegó, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice que lo empujaron, lo metieron para adentro. Y me encanta el escritor del libro de Samuel, porque hace hincapié y dice, y era de hermoso parecer, y era rubio. Ahora, ¿por qué este detalle tan interesante? Porque era diferente. Era diferente. Dios llama a gente diferente. Dios llama a gente diferente para ponerlo de Dios dentro de ti. Y lo trae
Cuando lo llevan de presente, me imagino a David trastabillando. ¿Qué pasa? Y este hombre, el primer ministro. ¿Y qué estoy haciendo acá? Y el Espíritu de Dios viene sobre Samuel y le dice: ahora está delante del futuro rey. Está delante del futuro rey. Muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos humanos, pero Dios ve con los ojos de Él, y los ojos de Él son profundos. Aleluya. Los ojos de Dios son extraordinarios, van mucho más allá de lo que el ser humano puede hacer. Si estás en esta mañana aquí, es porque Dios ha permitido y te dice: yo sé por el valle que has pasado, yo sé por las situaciones que has vivido, pero a partir de hoy comenzarás a caminar un nuevo camino, porque lo que voy a hacer contigo, de generación en generación, hablarán de ti. Hablarán de ti. Lo que viene es maravilloso. A partir de ese momento, David ya comenzó a caminar diferente, porque eso es lo que sucede. Tú comienzas a caminar diferente. Soy hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y a donde tú entras, se manifestará. Habrá un rayo de luz. Donde tú llegues, aleluya, la gente sabrá que Dios está en tu vida. Este es el tiempo donde los hijos corren al Padre. Esta es la hora que los sedientos de intimidad. Hay una necesidad de intimidad con el Padre. Hay una necesidad. Aleluya, hay una necesidad. Yo quiero que así como estás, por favor, yo quiero que inclines tu rostro en esta mañana. Dios hará cosas profundas en la vida de ustedes. Aleluya. Ven, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Señor, gracias por esta gran oportunidad que nos ha dado. Gracias, Señor, por lo que has hecho en todos estos días, desde que hemos llegado a esta ciudad. Algo ha sucedido en el mundo espiritual. Señor, tú vas a restaurar, oh Dios, tú vas a levantar, oh Dios, tu trono en esta ciudad. Señor, en la vida de aquellos que están siendo procesados, para que tu gloria, para que tu poder venga sobre sus vidas, oh Dios. Aquí hay muchos David. Hay muchos David que están esperando el momento. Señor, aleluya. Y en los próximos meses, oh Dios, va a ocurrir algo sobrenatural en sus vidas. Serán llamados para ser ungidos, aleluya. Serán llamados para que tu gloria descienda sobre sus vidas, así como lo hiciste con David, oh Dios, así como lo hiciste con Jefté, así como lo hiciste con tantos hombres. Señor, yo sé que hay una generación de hombres, hay hombres y mujeres que se levantarán en este tiempo, se van a incorporar, oh Dios, al proyecto extraordinario que tú tienes. Ellos celebrarán su victoria. Padre, en esta mañana, es la mañana de los David, es de la mañana de los que han esperado, es de la mañana, Señor, de los que han sido procesados y que ellos pensaban que nunca más podían llegar, Señor, a donde están, pero tú los has guardado, tú los has escogido con cuerda de amor. Espíritu Santo de Dios, bendecimos la vida de esta iglesia, bendecimos la vida de este ministerio, Señor, desde el apóstol Daniel, que nos ha dado esta gran oportunidad de poder compartir el pensamiento tuyo para revelárselo a tu iglesia en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Hay una canción que dice: porque aguas serán cavadas en el desierto, torrente en la soledad,
y habrá allí calzadas y camino de santidad. Aleluya. En esta mañana ese desierto, ese sequedal, se transforma en manantiales. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana. Y gracias. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga. Aleluya. Gracias. Muchas gracias. Nos ha hecho llorar el apóstol. Creo que todos en algún punto de nuestra vida somos identificados con estas cosas. Y Dios ha tenido que sanar nuestro corazón. Porque un corazón que no está sano no puede fluir como un manantial. Las familias numerosas, como la familia de la cual yo vengo, tienen muchas historias para contar. Generalmente las familias numerosas, la preocupación es para los más grandes y para los más chicos. Los de al medio quedamos medio regalados, ¿no? Y uno crece con ciertas cosas internas. Yo veo, por ejemplo, cuando una familia tiene 3 niños, al primero lo cuidan, que no se caiga, que no le falte nada. Al último, porque el más pequeño, también una atención tremenda. Y los de al medio quedamos medio complicados, ¿no? Y hemos vivido esas historias. Las ropas, 11 hermanos, mi papá contador público, pero dejó todo por servir al Señor. Así que las ropas hacían un tour. La usaba Pablo, después Lucas, después David, después Daniel, y hasta que se gastaba bien, tal vez no llegaba al más chico, ¿no? El primer traje que yo usé, lo usé como a los 12 años, un traje verde loro. Se lo había visto como 5 años el hijo de un hermano, que se lo regaló a mi papá y le dijo: pastor, y usted tiene tantos niños, a alguno les va a ser útil. Y yo no me quería poner el traje, porque se lo habían visto al chico de la iglesia como 5 años. Le pegaron un cachetazo y el traje te lo vas a poner. Una vergüenza cuando entré con ese traje, porque ya se lo habían visto al hijo del hermano. Y uno va a veces guardando cosas, ¿no? Hasta hacer una limpieza profunda y una restauración de relaciones con los padres. Mi padre, un hombre muy bueno, algunos que están acá lo conocen, mi mamá igual, pero esas cosas que van pasando y van dejando una semilla. Pero la Biblia dice que toda planta que no plantó mi padre tiene que ser sacada, arrancada. Y nos ha tocado el momento de hablar con papá y mamá y decirle: esto es lo que tenía en el corazón. Tengo un primo que murió muy joven, Bernardo, Manuel lo conoce, Bencho. Murió joven. Y nos enteramos antes de venir a Córdoba que llamó a su papá. Antes de morir él sabía, porque tenía una enfermedad que ya no la podía superar.
Y una de las últimas palabras que le dijo al padre, dice: papá, yo sé que nunca me quisiste. Un hijo biológico, porque las tendencias sobre los demás hijos eran exageradas y él siempre estaba a un costado. El padre le dijo: siempre te amé, hijo, siempre te amé. Se abrazaron y él murió con un corazón sano. Quiero que te pongas de pie y que traigas a memoria estas cosas. Y si todavía hay algo de ese lado oscuro del corazón, se la presentes a Dios. Quiero que vengas acá. Y acá habrán padres sustitutos y madres sustitutas y hermanos sustitutos, al cual podrás decirle las cosas que te han afectado en la vida y que están todavía ahí guardadas. Sanidad interior es cuando vienen a tu recuerdo las cosas que no fueron buenas, pero ya no hay dolor, es porque perdonaste. Quiero que vengas acá, por favor. El pastor Manuel dijo: todos tenemos un muerto al fondo del patio. Vamos hacia la perfección. Yo sé que yo tengo la gran bendición de haber nacido y haberme criado en un lugar cristiano, pero no todos tienen esa bendición. Algunos de ustedes fueron muy castigados. Estoy hablando de castigos violentos en la parte física. Le dieron como bombo en fiesta. Le pegaron, lo maltrataron y algunos hasta fueron maldecidos. Quiero que venga acá, por favor, porque usted tiene que regresar de otra forma a su casa, a su ciudad. Y esta mañana vamos a declarar que es la mañana del perdón. Y traiga usted a la memoria esas cosas, porque esas cosas tienen que ser superadas. Algunos fueron abandonados. La separación en los matrimonios es una crisis muy profunda y que deja una herida, un dolor, es un estigma, cosas difíciles de superar. La muerte de un hijo, me han dicho que casi es insuperable y a veces culpamos a Dios por esas cosas. Todos tenemos un lado oscuro. Al David rey lo vemos, pero David tuvo que superar ese lado oscuro. Usted ve brillar la luna por las noches, pero hay un lado oscuro de la luna. Venga acá, venga, no tenga vergüenza. Y yo voy a pedir que las personas que ya tienen superadas estas cosas, que vengan y tomen y abracen a alguna de las personas que están acá, un varón con un varón, una mujer con una mujer. Y usted que ha tenido esas situaciones, abrácelo. Háblele como si estuviera su padre presente, su hermano, su hermana. Quiero que vengan los pastores y tomen a los varones y las hermanas vengan y tomen a las mujeres. Porque acá esto es un quebrantamiento, un rompimiento. Dios siempre trabajará con cosas quebradas. La mujer quebró el vaso de alabastro y se humilló a los pies de Jesús. Si el vaso no se quiebra, no puede salir el perfume. Jacob fue tocado en su muslo, fue quebrado su muslo, pero a partir de ese momento fue un hombre diferente. Esta mañana perdónalo, perdona a esa persona o a esas personas
y libérate, libérate en el amor de Dios. Hay una fuente en la ciudad de Córdoba, en un punto neurálgico, Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield. Hay una fuente que está permanentemente tirando agua al cielo. Se llama la fuente del perdón, y el perdón debe ser una fuente. Esta mañana tienes que ser libre. Esta mañana tiene que romperse esa cadena. Cuando tú no perdonas, esa persona va a todos lados contigo, y tienes que romper una cadena esta mañana que te ata, una cadena que te ata a esas cosas que han pasado, para ser liberado. Sabe que una persona que no perdona es como el policía llevándose al delincuente. Una parte de las esposas está en la mano del policía y la otra punta de la esposa está en la mano del delincuente, y donde vaya el policía irá el delincuente, porque no se pueden soltar. Así es cuando nosotros no perdonamos. Donde vamos, llevamos a esa persona, y esta mañana tiene que romperse esa cadena, y tú tienes que liberar a esa persona, dejarla libre para que tú seas libre. En el ministerio hay cosas que suceden y a veces no nos gustan ciertas actuaciones, ciertas actitudes de la gente, pero es la mañana de perdonar, es la mañana de perdonar a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Es la mañana de perdonar a los líderes de la iglesia que no han estado bien. Todo es un stock de cosas que están en el corazón y tienen que ser solucionadas. Bendito Dios. Yo declaro que esta mañana es una mañana de sanidad. Es el trabajo de las manos del alfarero. Es verdad, Dios es espíritu, Él no tiene manos. Pero hay algo que Dios mueve en el mundo espiritual para que las cosas sucedan y sus hijos sean libres. En el nombre de Jesús, yo creo que después de esta mañana, con una libertad absoluta en Dios, tú vas a poder fluir en lo que Dios quiere que tú fluyas. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco. Me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta